oración básica. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿Ven que marco? El determinante. Acuérdense que lo que está entre paréntesis puede o no estar. Esto lo copian o le sacan una foto. Entonces, mi oración puede tener o no un determinante que ya dijimos. Son los artículos, los numerales, los adjetivos. Un premodificador, dos premodificador, tres modificador, como ustedes quieran, pero no puede no tener un núcleo, que es un sustantivo, que es la palabra de la que hablamos. Puede tener un postmodificador y luego viene la frase verbal. Hasta acá vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? No vimos el postmodificador, pero sí vimos determinante, premodificador, núcleo y frase verbal. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, lo tienen acá. Hoy agregué yo el postmodificador porque ese núcleo puede tener un postmodificador. Pero ¿cómo va a ser? Detrás del núcleo va a haber una palabra que termina en ing o que termina en ed, o detrás del núcleo va a haber una preposición, o detrás del núcleo va a estar la palabra that, who, when o where. Y después está la frase verbal, o sea, el verbo. Si ustedes miran a la derecha de la pantalla, repetí el esquema. Otra vez puedo tener un determinante, puedo tener un par de premodificadores, voy a tener otro núcleo y puedo tener un postmodificador. Esto era lo que nos faltaba ver la semana pasada. Si ustedes miran bien, el esquema anterior a la frase verbal, o sea, el verbo, es igual al que le sigue. Esto lo vamos a ver en esta oración que ven acá, en voz activa. Les puse en amarillo algo que es una estructura modificadora sin verbo. ¿Lo ven? Sí. Ok. Bien. Ahí tienen una oración. Dice, as early as the 9th century, continúa después de la coma, ¿no? Fíjense que tienen amarillo porque no tiene verbo, es una estructura modificadora, que me indica tiempo en este momento. Después la oración dice, as early as the 9th century, the Persian Banu Musa brothers, who describe an automatic mechanical flute player in the book, invented a programmable music sequencer. Lo que quiere decir esta oración en sintético es que en el siglo IX, estos hermanos persas, ¿qué hicieron? Inventaron un secuenciador de música programable. Esto era, a cuento porque el tema es la historia de la programación en computadora. ¿Ok? En este caso, está diciendo, los hermanos persas Banu Musa, quienes describieron una flauta mecánica automática en el libro de dispositivos ingeniosos, inventaron un secuenciador musical. Lo que quiere decir es, en definitiva, que los hermanos en el siglo IX, estos hermanos persas inventaron ya un secuenciador musical. Lo que viene acá, who describe, es información adicional, que si la saco no me quita la esencia de la oración. ¿Me entienden hasta acá? Sí. Ok. Ahora fíjense el cuadrito que les hice. Siguiendo el esquema que tengo arriba, agarré esta oración. Saqué la parte de amarillo porque es una estructura modificadora que va en paquete y puse. El determinante en este caso es the. ¿Lo ven? Tengo como premodificador de los hermanos, porque son hermanos estos, tengo como premodificador Persian. Otro premodificador, Banu Musa, que es el nombre, y el núcleo, que son los hermanos. El postmodificador empieza acá. Who describe, hasta devices. Y el verbo es invented. ¿Ven que lo tienen en rojo? Frase verbal o verbo, es lo mismo. Y después sigue el determinante artículo a, después premodificador programable, otro premodificador music, y el núcleo es el sequencer, el secuenciador. Quiere decir que en esta oración, en voz activa, las dos X, fulanito de tal, sea lo que sea, hace, que es lo que dice el verbo, algo, que es lo que dice el núcleo. Yo le saco todos los premodificadores y postmodificadores y sigo teniendo la idea importante y central de la oración.
Los hermanos, que están rojos, los hermanos inventaron el secuenciador en el siglo IX. ¿Se entiende? Me importa un poco. Sí, profe. ¿Están ahí o se cayeron? Sí, sí. Parece que sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora no, pero a ver más adelante. Si lo puede volver a repetir. Decime qué. ¿Querés que te vuelva a decir? ¿Puede ser que explique toda esa parte otra vez? Todos aparte, sí. ¿Desde dónde toda esa parte? Porque dije, ¿empezamos? No. Ustedes tienen que tener en cuenta el cuadro. ¿Verdad? Tienen acá un cuadro que tengo un determinante, que lo vimos la semana pasada, un premodificador que puede haber o no, un premodificador que puede haber o no, un núcleo, que es un sustantivo, y puede haber postmodificador. Y después viene el verbo. Y después este esquema de determinante, premodificador, núcleo, postmodificador se repite. Entonces vamos a la oración que está acá en voz activa. La voz activa, ¿se acuerdan que es distinta de la pasiva? Porque ustedes la voz pasiva la vieron. Yo les dije que miraran la teoría para hoy. Acuérdense que en la voz pasiva el sujeto en realidad no hace nada. Por eso arrancamos con la oración en voz activa. Tengo un determinante que es el artículo, es el de, lo puse acá. ¿Está? Tengo un premodificador, que es Persian. Tengo el nombre, que es premodificador, porque la palabra más importante que tengo es la que está antes de la coma y es el sustantivo, hermanos. Por lo tanto, Persian y Banu Musa, que son los nombres, son los premodificadores del núcleo, que es hermanos. Después tengo un postmodificador de los hermanos, que está acá, que describieron una flauta mecánica automática en un libro. Ese es el postmodificador de los hermanos, porque me está dando información acerca de los hermanos. Después viene el verbo, que es, estos hermanos inventaron el secuenciador. Entonces el verbo es invented, acá. Después repito el esquema. El determinante es el artículo, un. ¿Inventaron qué cosa? Un. Premodificador, programable. Otro premodificador, música, y mi núcleo, que es el secuenciador, sequencer. Les puse en rojo, porque si ustedes miran el cuadro de acá arriba, que está vacío, tenemos determinante y premodificador entre paréntesis, lo que significa que puede o no estar, no es obligación que esté. Sí es obligación que esté el núcleo, que está en rojo. El postmodificador no es obligación que esté, sí es obligación que esté la frase verbal, o sea, el verbo, que está en rojo, y repito el esquema para la derecha. Entonces, si yo leo lo que está en rojo, estoy leyendo el sentido de la oración, estoy capturando el mensaje puro de la oración. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje de esta oración? Que hay unos hermanos, que se llaman como se llaman, que inventaron el secuenciador musical, que es lo más importante que hay. ¿Ahora se entendió? Parece que sí. Bueno, hay que practicarlo, tranquilos. La misma oración la vamos a ver ahora en voz pasiva. ¿Está? Lo que yo les decía acá era que alguien o algo, que es el núcleo, hace, que es el verbo, algo, que es el otro núcleo. Vamos a la voz pasiva. La misma oración en voz pasiva. Cambié el verbo. ¿Esto que dijo era voz activa, dijo? ¿O nada que Sí, ver? señor, voz activa. Hasta ahora hablamos en voz activa. No lo había visto. Ok. Hablamos en voz activa. Ahora vamos a pasiva. Porque en realidad esta oración estaba en voz pasiva. Y yo le invertí el orden y les puse en voz activa para que la vieran en activa primero. Mirá. Empecé al revés. Esta oración dice: en el siglo IX, un secuenciador musical fue inventado por los hermanos Musa, quienes describieron una flauta mecánica en el libro llamado como se llama. Entonces, en este caso el determinante es el artículo A, el premodificador es programable, el premodificador es música y el núcleo es el secuenciador. El verbo está en voz pasiva, was invented, y después le pongo la preposición by, fue inventado por,
Y otra vez, determinante de el artículo, premodificador persa, premodificador Banumusa y núcleo hermanos. Y el postmodificador acá, quienes describieron una flauta mecánica en el libro, pi, 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 pi. En este caso, que es voz activa, tenemos que algo hace XX o algo es hecho por XX. ¿Está? Con esto les quiero mostrar que en activa o en pasiva el orden es el mismo. Determinante, premodificador, núcleo, verbo y se repite. Determinante, premodificador, núcleo, postmodificador. ¿Ok? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Para que les quede claro, les voy a explicar algo. Nunca en la vida yo les voy a preguntar cuál es el premodificador, cuál es el determinante, cuál es el postmodificador. Estamos haciendo esto para que ustedes se organicen y vean cómo es el esquema cuando ustedes tienen que llevar una oración al español. Muchos de ustedes saben hacerlo porque saben inglés. Pero yo tengo que asegurarme que esto lo saben todos y que esto lo tienen todos. ¿Ok? Entonces, esto es para que ustedes practiquen, no para que estudien y me lo repitan y jamás se los voy a tomar. Yo te voy a dar una oración y ustedes tienen que contar en español como corresponde. Y esta oración es una guía para que ustedes lo hagan de la manera correcta, para que no anden mezclando cosas, nada más que para eso. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer ahora es esto. Acá tienen un ejemplo. ¿Lo pueden copiar? Tienen 4 que dice práctica. Bueno. ¿Pueden copiar o lo pueden sacar una foto para escribirlo en español? Sí. Bien. Lo que quiero que hagan es no traducirlo, sino que me hagan un esquemita como este. Que me digan cuál es el núcleo, cuál es el verbo, cuál es el premodificador. Ahora sí quiero que lo hagan. Pero sin traducir. Cuando hagamos la práctica que ustedes traduzcan, no quiero el cuadro. ¿Entiendes? Hoy quiero el cuadro sin traducir. Y después cuando practiquen, van a tener que escribir en español sin el cuadro. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bueno, quiero que me hagan con la primera oración algo como esto. Como el que está en voz pasiva o en voz activa. ¿Puede ser? Para que marquen nomás. Profe, una pregunta. ¿Ese documento lo subió el Classroom? No, señor. Quiero que lo hagas conmigo. No digo así por ahí. ¿Puedes poner un segundo? ¿Eh? ¿Puedes poner un segundo el cuadrito? Pero si estoy... pará. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué no lo tengo? ¿Cómo que no lo tengo? Acá lo tengo, pará. Ah, no, pues no estoy en el cuadrito. Ahí, ¿eso querés? Sí, Sacale el foto. color. Dale, sacale foto nomás.
¿Están ahí? Nadie contesta, nadie quiere responder. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, acá estamos. Hagamos el primero, a ver cómo sale. ¿Está? ¿Qué hago con el 1206? Lo dejo aparte. Sí. Bueno, ¿qué es esto que dice? ¿Qué es? Determinante. Determinante. Muy bien. Ahora, ¿qué es? Premodificador. Premodificador. Engineers. Núcleo. Núcleo. Muy bien. Al-Hazari, que no, Al-Hazari es Núcleo. Núcleo. Inventing, ¿qué es? Premodificador. El verbo. Verbo. Frase verbal, el verbo. Acuérdense siempre que alguien hace algo. Por lo tanto, después de un sustantivo, generalmente viene un verbo. Inventó. ¿Esto qué es? Determinante. Un determinante. Programmable. Premodificador. Drum. Premodificador. Modificador. Machine. Núcleo. Núcleo. Olvídate. ¿Y where? ¿Qué empieza en where? El postmodificador. El postmodificador. Al postmodificador, que tiene adentro otras cosas, pero hoy no las tocamos. ¿Está? ¿Viene un determinante ahora? Espera un poquitito. Sí, yo dije que no las tocamos, pero acá empieza un postmodificador que, o sea, no puse esto en el cuadro. Así que tenemos que volver a repetir. Después del donde empieza el postmodificador, ¿qué hay? ¿Un qué? Determinante. Determinante. ¿Esto qué es? Premodificador. Un premodificador. ¿Esto qué Núcleo. Núcleo. es? No, También, ¿no es un premodificador? es un premodificador porque este es el núcleo. Si ustedes hubiesen mirado la teoría que yo les di, van a ver que las terminaciones en AL son adjetivas. Y un adjetivo no es nunca un núcleo. Automaton es el núcleo y después del núcleo, ¿qué viene? ¿Un qué? Un verbo. Un verbo. Un verbo. Could be made. Las tres palabras son el verbo. Después, en realidad el verbo continúa hasta acá. Could be made to play. Sí. Y después, ¿qué es different? Otra vez. Un premodificador. Es un premodificador ¿de quién? De rhythm. ¿Sí? Y acá agrego otra que es drum pattern. ¿Drum qué es? Tambor. Premodificador. Premodificador, porque mi palabra importante ¿cuál es? Patterns. Acuérdense que lo vimos la semana pasada y lo decimos hasta el hartazgo. La palabra más importante siempre es la de la derecha, sobre todo cuando tengo un punto. Muy bien. ¿Vieron cómo pudieron? ¿Pueden hacer la segunda? Que no haber muy sencillo. No te oigo. Ya estoy agotado con esto. Pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Primer año, sobre todo en esta modalidad virtual, se hace más denso que de costumbre porque estamos mucho con reconocimiento. Ya en segundo es traducir directamente. En otro momento, si hubiésemos estado de manera presencial, el primer año también hubiesen escrito más en español que lo que escribieron este año. Pero cuando a vos se te grabe este orden, no vas a tener problema. Y cuando sobre todo empieces a descubrir las terminaciones de las palabras, cuando les dije que leyeran la teoría era esa, porque ibas a ver que las terminaciones hable, como te muestro acá, son adjetivos. Y si es un adjetivo es un premodificador o postmodificador, nunca es un núcleo. Al... Tenías acá musical, mechanical, las dos son adjetivos, entonces automáticamente tenías que haber dicho premodificador y buscando el núcleo. ¿Me entendés? Bueno, vamos al otro. ¿Qué es esto? Determinante. Determinante. Esto, Premodificador. esto, Premodificador. y esto, Núcleo. y este es el núcleo. El verbo Is. is dated. Date. Is dated to, dated, es voz pasiva. Bueno, no importa. To 1843, y acá que viene, ¿un qué? Postmodificador. Postmodificador. ¿Esto qué es?
Postmodificador. Cuando ustedes dicen premodificador es porque ya saben que se están acercando a la palabra importante que es el núcleo. Por eso es importante repetirlo. Premodificador, ¿esto qué es? Núcleo. Núcleo. ¿Y esto qué es? Después del núcleo, ¿qué viene? Verbo. Verbo. Ok, ¿esto qué es? Determinante. 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 ¿Esto qué es? Premodificador. 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 ¿Y esto qué es? No. No, No. es un Es un determinante. Un postmodificador. determinante. Es un postmodificador, es una preposición. ¿Está? To calculate, ponele. El núcleo. Y Determinante. acá, determinante. Un núcleo, acá empieza un qué. Un postmodificador que tiene Perno Willy como predeterminante y numbers como núcleo. ¿Ok? Muy bien. Vamos al otro. Entonces vos también es un postmodificador, dijo. Sí, es una preposición. También te dije que miraras la teoría para que reconocieras las preposiciones. Te dije las 8 hojitas nomás. Sí, la leí, Vale, la no leí. importa. Dale, no importa. ¿Qué es esto? Machine code. ¿Qué es machine? Núcleo. Un núcleo. No. Tenés dos palabras. ¿Cuál es tu núcleo? ¿Cuál es tu núcleo cuando tenés dos palabras antes de un verbo? Porque este verbo lo detectaste enseguida, porque es bien pasado. El código que es el núcleo. Máquina sería. No estoy traduciendo, estoy diciendo qué es, no qué quiere decir. Code es tu núcleo y machine está antes del núcleo, por lo tanto, ¿qué es? Un premodificador. En esta oración, por ejemplo, no tienen determinante. Tienen premodificador machine y code núcleo. Yo les digo premodificador, ven que acá tengo un sustantivo que está funcionando de premodificador, por eso no digo sustantivo, adjetivo, lo que sea. Le llamo premodificador porque un sustantivo también puede premodificar o modificar. Bueno, was es el verbo, y acá que tengo, otra vez, del otro lado que tengo, Determinante. determinante, no, determinante y después que tengo, Premodificador. no, tengo el núcleo, ¿por qué? Porque acá tengo una preposición. Entonces, entre un determinante y una preposición hay una sola palabra, tiene que ser núcleo. El núcleo es esa pequeña estructura. ¿Está? Entonces, esta es la preposición y del otro lado vemos de nuevo lo que sigue. ¿Qué sigue después de la preposición? Predeterminante y programs núcleo. ¿Ok? Y acá empieza un postmodificador que yo se los di como palabra terminada en ed. Estas se las digo yo porque no les puse esto para no complicarles la vida. Hagan de cuenta que esta palabra termina en ed. Y otra vez tengo, miren, una preposición que es un determinante, tengo otro determinante, tengo un premodificador, tengo un núcleo, tengo una preposición, o sea que viene un postmodificador y tengo un determinante, un premodificador, un núcleo y así. También este es postmodificador. Lo dejamos ahí. Vamos al otro. These compile languages. This es un determinante porque es un demostrativo, ¿verdad? This, determinante, acá tengo premodificador y tengo núcleo. Acá tengo un solo premodificador. Y acá tengo el verbo allow, que es lo mismo que decir permitir. Allow. ¿A quién? ¿A quién le permite? Determinante, núcleo. Núcleo. Okay. Es un postmodificador. Un postmodificador, sí, donde tengo un núcleo, un premodificador y el núcleo. Y acá tengo un postmodificador, que es la palabra que termina en ing, que se lo puse en el cuadro arriba. ¿Ok? Esto es para que no se pierdan.
Esto es para que no se pierdan. Después dentro del postmodificador puede haber verbo conjugado, sin conjugar. No importa, estamos haciendo el esquema general, global. ¿Se entiende? Profe, ¿lo puedes subir después al Classroom? ¿Eh? ¿Lo podrías después subir al Classroom para después echar un ojo? Sí. Después que vos hiciste todo esto conmigo y lo marcaste, yo te lo voy a subir el jueves al Classroom. Mañana no. Ok. Porque quiero que lo trabajen ustedes conmigo. Sí, ¿Se está bien. entiende? ¿Cuál es la importancia que yo le doy? Si ustedes lo trabajan conmigo y lo vemos juntos, están con guía. Si yo se los dejo solo en el Classroom, yo se los voy a colgar, sí, por supuesto, porque lo hice en un documento. Se los voy a subir para que lo vean en la semana, pero quiero que esto lo vuelvan a revisar, chicos, quiero que lo miren. Entonces, esperen un poco, que yo voy a mirar lo que tenían ustedes. Nosotros estábamos mirando la unidad 3, ¿verdad? Sí, sí. La unidad 3. ¿Habíamos visto ya la clase 2? No me acuerdo. No. La clase 2 no la vimos, ¿verdad? No. No, arrancamos con la 3. No, unidad 3, pero clase 1 vimos. Deduzco. Sí, estábamos con la frase nominal. No, estábamos con la clase 1 de la frase nominal, por eso di la clase que di hoy. Bueno. Sería bueno que ustedes de deberes hicieron preguntas y todo, ¿se acuerdan? Sobre todo del... Espera que les muestro. Donde tienen en la clase, en la unidad 3, clase 1, ustedes contestaron, pero no leyeron todo el texto, no miramos todo el texto, no hicimos este trabajo con el texto. Dejen, no se hagan problema. Esto ya lo pusieron en español, ¿verdad? Esa clase ya la habían puesto en español, ¿verdad? Sí, habíamos respondido en español. Sí, sí, respondimos las... Respondimos. Ok. Espera, que quiero ver si tienen preguntas. No hay preguntas. Si estamos con la clase 2, que estamos con verbos. No los quiero hacer traducir, eso es lo que pasa. Quería darles un texto, pero... Ya está traducido el del punto 2, ¿puede ser? ¿Eh? El de la clase 2, unidad 3, clase 2, está traducido. Está traducido, digo. No. Dice una computadora podría ser descripta con... Ah, no, bueno, pero porque te estoy explicando otra cosa. No, nada que ver. Sí, no estamos tratando de traducir. No, quería darles, a ver, espera, voy a mirar del cuatrimestre anterior, un texto para que marquen algo que no hubiesen visto antes. Espera, No importa, no importa. Yo lo que quiero es que se graben no tengo un texto, la verdad. Les voy a subir un texto. Eso sí voy a hacer. Mañana les subo. Bueno, se lo voy a poner mañana. Mañana pasado les subo un texto. Les voy a subir un texto donde les pida yo marcar. Una cosa cortita. Donde les pida marcar lo que hicimos hoy. ¿Ok? El examen lo voy a anotar, mañana lo hago. Mañana a la tarde se lo hago. Bueno, listo. Ok, profe. ¿Ustedes tenían deberes para hoy? No. Espera. No, solo mirar los verbos. Sí, yo lo vi un poquito. Entonces yo mañana les subo, espérate.
Les subo entonces este esquema y les subo un texto chiquito para que ustedes hagan un cuadrito como ese, que completen el cuadro con el determinante, premodificador y qué sé yo, ¿ok? Sin traducir, porque eso es lo importante. Que ustedes sepan primero, que organicen en sus mentes cómo se lee eso. Yo les digo lo que me parece más fácil, Si ustedes detectan el verbo conjugado, es lo mejor que les puede pasar, porque eso también les ayuda a organizarse, porque saben que antes del verbo hay un sustantivo. ¿Está? Eso lo vamos a ver la clase que viene, las clases verbales. Por eso les voy a dar esta práctica con verbos que sean fáciles de detectar. Por transparencia, que son transparentes casi con el español, o porque son voz pasiva, porque tienen will, o porque tienen can, que ustedes por ahí lo vieron alguna vez, lo reconocen, ¿ok? Y la semana que viene le damos fuerte a la parte de verbos, que no vamos a ver tiempos verbales, sino que vamos a aprender a detectar verbos. Y después de ahí arrancamos a escribir en español, más tranquilos. ¿Se entiende? Así que yo mañana les subo esto. Y va a ser la tarea para la semana que viene. No me la manden la tarea, yo la voy a subir como tarea, pero no la manden, porque yo lo que quiero es que lo corrijamos en el aula. Si no la pueden terminar toda, no importa, pero hagan al menos una o dos. Yo no creo que les dé más de 4 oraciones, pero hagan aunque sea una para que todos podamos corregir, porque saben qué pasa, si ustedes no se equivocan, yo no puedo detectar dónde tienen el error. Es importante que se equivoquen cuando yo estoy guiando el trabajo, ¿entienden? Y siempre es más fácil que me pregunten cuando estamos así cara a cara y con el texto en la mano. Y no que me manden una notita por Classroom que yo te explico y al final no terminamos nunca en nada. ¿Se entendió? ¿Me parece bien? Sí, profe. ¿Ok? Bueno, entonces mañana les subo. Nos vemos el viernes entonces. Mañana les subo. ¿Ok? Buen fin de semana. Igualmente. Fin de semana. Que anden bien. Chao, profe. Adiós, profe.